Mis queridas Freelies, mis queridos Freelies, qué gusto que estén un día más conectadas, conectados con este Freely Podcast. Y hoy estoy muy feliz porque en verdad tenemos un programa que te va a llenar el alma. Hoy está con nosotros ni más ni menos que Ale Castañeda, tanatóloga, escritora, comunicadora, una mujer líder que impulsa a muchos otros líderes. Y bueno, Ale, me da muchísimo gusto que estés aquí. Yo estoy encantada, amiga. También muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Ale, tú eres una mujer que irradias luz, pero una mujer que se ha reinventado en diferentes etapas de tu vida, que has tenido, bueno, grandes procesos, pero que hoy me encanta porque esa luz que tienes la has llevado a escribir, la has llevado a acompañar personas, a llevarles un mensaje de esperanza a los niños también. ¿Cómo te defines tú? ¿Quién es para ti Alejandra Ay, Castañeda? ay, es una mujer muy intensa, muy trabajadora, pero muy altruista. La verdad es que sí, ya tengo pues 13, casi 13 años, donde pues hice una pausa en mi vida y dije, bueno, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Que yo creo que eso es muy importante que nos lo preguntemos, no importa la edad que tengas, el preguntarte, bueno, pues realmente mi valor, ¿dónde está mi valor en este mundo? ¿No? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y descubrí que gracias a los medios de comunicación, a la televisión, a la radio, a las redes sociales, por supuesto, podía llegar a un montón de personas que también no la estaban pasando bien. Entonces, este compromiso social real, dije, bueno, tengo que escribir un libro para yo decirles lo que es un duelo vivido en primera persona, no por un especialista de la salud mental. Y ojo, o sea, puede haber muchas personas que digan, no, yo quiero que me digan químicamente mi cuerpo, qué cambio tuvo, o la historia de otras personas, cómo la han vivido, pero desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico. En este caso, bueno, pues vieron que faltaba otra cosa, ¿no? Y esa cosa es tanatología, ¿no? Que ahora lo quieren hacer una carrera, que no quieren tan solo que se desprenda de, pues, de la psicología, que sea como una rama, la tanatología, no, quieren en realidad, pues hacer una carrera aparte, ¿no? Un tanatólogo ser algo aparte, y pues así comienza un descubrimiento, porque sí ha sido un descubrimiento muy grato, que de repente, por ejemplo, estuve en Nueva York y que llego a una tienda y una chava se me queda viendo y me dice, oye, ¿eres Ale Castañeda? Pero solo me conocía por la voz porque había escuchado un podcast. Entonces yo le digo, sí, pero yo dije, no, se confundió, eso es Nueva York, ¿cómo no? Y ya me dice, es que yo escuché tu historia y entonces empezó a llorar y me dijo, es que mi hijo se suicidó y de verdad que yo no encontraba el camino y yo quería que alguien me hablara sinceramente lo que se siente, ¿no? Y es justo eso, Lucy, o sea, que a veces puedo ir a Chihuahua, que de verdad amo Chihuahua, me encanta la gente del norte porque es muy sincera, es muy franca, te dice lo que piensa. Y bueno, también tuve oportunidad en Chihuahua de por ahí hacerles una conferencia después de pandemia, ¿no? Y fue así como empezó a crecer este movimiento que yo les llamo, que de verdad, que padre, que las personas que vibramos de la misma manera, que es hablar desde el corazón, hablar sinceramente, que no te vergüenza a estar expuesta. Porque fíjate que, de hecho, en el primer libro que se llama El día que la vida se detuvo, que fue como así yo lo sentí en mi vida, me di cuenta que podía conectar con muchas mamás, con muchas mujeres, y bueno, hoy que estamos próximas a celebrar a las mamás, ¿cómo ha ido cambiando nuestra percepción de las mamás de 1950, que van a ser nuestras abuelas, las mamás de los años 80, por ahí, a los 2000 y 2020 no se diga, ¿no? Ya una maternidad compartida, ya Y ahora una sí. maternidad más consciente, ¿no, Ale? O sea, Claro. porque creo que también hoy las mujeres estamos muy como en este tema de voltearnos a ver nosotras, reencontrarnos, cuidar nuestra salud, Así es. como conectar con nosotras. Digo, hace unos días en la comunidad tuvimos una experiencia increíble
de precisamente conectar. Y no hicimos otra cosa más que compartir nuestra historia, Ale. Pero realmente cuando tú te abres y cuando tú conectas con lo que eres, realmente tocas esa parte sensible que creo, Ale, que no estaba tan explorada, como bien lo dices, en años pasados, porque las mamás primero se tenían que dedicar a sus hijos, después a su casa y luego a su marido, y hasta el último, pues ya a veces muchas mamás tuvieron enfermedades, padecimientos que no los decían, Ale. Claro. Se quedaban calladas. Sí. Incluso es muy interesante poder hablar, digo, yo hice una investigación con las mujeres de mi clan, ¿no? Tanto del lado materno como de el paterno, y me sorprendí, ¿no? Porque esa fortaleza que hoy todas tenemos, porque todas somos fuertes, pero de diferente forma, pues te das cuenta que no la tienes así porque sí, porque llegó y ya, porque tienes mujeres que ya la pasaron mal y que desean que tú la pases distinto, ¿no? Que puedas ser feliz con a lo mejor unos ciertos ajustes a la personalidad, pero eran mujeres fuertes, eran mujeres valientes, súper trabajadoras, súper inteligentes, o sea, mientras que el marido hacía una cosa, que era hacerse cargo de la hacienda, en ese caso, ¿no? Cuando estamos hablando de ranchos, que la mayoría de nosotros siempre llegamos a un pueblo, ¿no? Exacto. Que dices, ay, pues eran de Los Altos, eran de Tepa, eran de... Venimos de alguna ciudad, de algún poblado, de algún pasado donde... Un pasado pequeño, claro. un pasado conflictivo, con violencia. A veces ¿no? hasta como que pleitos entre familias y ese tipo de cosas. O que vienes de otros países, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, pues que tenemos al abuelito español o al bisabuelo? Oye, y con secretos de familia, Ale. No, y fíjate que esos secretos de familia hacen muchísimo daño, porque luego cuando nosotros nos damos cuenta nos faltan piezas. Por ejemplo, si en tu casa no te han dicho de qué murió tu mamá, investígalo. Claro. Porque hay algo dentro de ti que no checa. Entonces investígalo. Porque si tu mamá decidió quitarse la vida, o si tu mamá murió a consecuencia de un asesinato, es decir, en manos de alguien, tu proceso tiene que ser muy diferente en cuanto al duelo. Fíjate, como nosotros vivimos la vida, aunque se oiga muy repetitivo, pues es como nuestros papás nos enseñaron, los primeros años, obviamente. Después, cuando ya crecemos, nos reconocemos a nuestra mamá como nosotros hacemos la maternidad, ¿no? Que de repente ya echas el gritito como tu mamá, o aquella terminas frase, haciendo las cosas que no te gustaban. Sí, claro, y dices, no, pues yo, por ejemplo, yo decía, yo jamás en la vida les voy a pegar a mis hijos. Sí lo cumplí porque pues mis hijos eran muy pequeños, ¿no? Pero el hacer las cosas distintas es muy complicado. Yo empecé con el tema del lenguaje, cómo nos hablamos a nosotros mismos. O sea, a veces es muy rudo. Muy duro. Mira nada más, eres una puerca. Ven más, vete al espejo, eres una marrana, nada te queda. Pero todo es ataque. Agresión, y una autoagresión. Y a veces desde que amaneces ya estás... Ay, mi cara, mis ojos, no sé qué, me duele, no sé cuánto, no sirvo, me salió mal. Todo ese diálogo interno, ¿cómo nos afecta? ¿Y sabes qué, Lucy? Es increíble, pero en 2026, las personas, hombres y mujeres, si tú estás en una relación de pareja y eres mamá, si tu hijo trae los mocos embarrados, es tu culpa, no es la culpa del papá. Claro. Y lo comentaba, ayer lo comentaba con mi esposo, de una situación de la casa, ¿no? O sea, hacía falta cambiar una sala. Entonces, le dije, no, porque pues si no la cambiamos, ¿de quién va a ser la culpa cuando lleguen a la casa y vean una sala que no está en buen estado? Me dijo, tuya. Todo el mundo va a hablar de ti. Y me dijo, ¿y sabes qué? O sea, y le digo, fíjate qué injusto, claro, porque los dos vivimos en esta casa. Y me dijo, pero ¿sabes quiénes son tus número uno que te van a atacar? Otras mujeres. Claro. Y creo que eso es bien. ¿Qué anda haciendo Ale escribiendo sus libros? Que se venga en las podcasts, pero aquí en su casa los tiene un cochinero. No, qué duro es ese mensaje. Y bueno, eso te lleva a escribir un segundo libro, Ale. Que es el de la tanatología infantil. Definitivamente los chiquitos, los pequeños, los que están en nuestra casa, qué responsabilidad tan grande tenemos con ellos.
dicen, ay, ellos son el futuro, pues son el presente, pero no los volteamos a ver, pues claro que son el presente, ¿no? Cómo empezamos a observar sus cualidades, sus talentos, sus áreas de oportunidad. Para mí fue un viaje fascinante, muy doloroso, Lucy, porque he de confesar que lloré mucho. Hay mucho abuso sexual aún en estas épocas donde pareciera que ya no, porque hay mucha información, pero no. Sigue habiendo mucho abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico, abandono, que el abandono me parece una cosa terrible, donde nuestros niños están abandonados. Y que no se habla también, porque no a veces pareciera que dices, ay, eso pasa muy lejos de nuestra familia, de nuestro entorno, y es mucho más cerca a veces, tenemos esa realidad lacerante que se queda como abajo del tapete, que no se vea, que no se hable, porque entonces como mi familia, ¿no? Fíjate que ahí sí me gustaría puntualizar algo que tiene mucho que ver contigo, mamá, que tienes el rol de mamá. Fíjate que hay cualidades que tenemos intrínsecas y esa es la de la alerta, la del sexto sentido. Que algo te dice que no va bien. Cuando tú ves que tu hijo, tu hija tiene un cambio de conducta radical, que de encantarle los dulces ya no le gustan, que de gustarle los videojuegos ya no le gustan, que ya no quiere ir a la escuela. Cuando tu hijo no quiere ir a la escuela, hay que identificar si es por flojo, si es porque tiene malas notas o porque la maestra, el maestro lo está humillando, atacando, violentando de cualquiera de sus formas o incluso un compañero. Exacto. Hay veces que tenemos que actuar de una manera tan radical. A ver, si yo les digo, tu hijo está siendo golpeado con un martillo todos los días en su mano. ¿Qué vas a hacer al respecto? No, pues de inmediato, ¿no? Porque como es muy físico, como es muy obvio, pues bueno, lo quitarías. Pero si yo te digo, hay un niño que todos los días lo está atormentando y le está diciendo groserías, majaderías, está en contra de él, lo hace pequeño, lo amenaza, no quiere jugar con él, lo tiene aislado, nadie le habla, bla, bla, lo humilla, lo graba por el celular, le toma fotografías y tu hijo la está pasando muy mal todos los días. Ay, mira, bullying había siempre. Antes le llamaban el bribón, el gandalla, el no sé qué, pero pues a mí también, yo también pasé por eso. A ver, espérate, tiempo. El hecho de que tú hayas sido una mujer abusada, un hombre abusado, o sea, ahora a tus hijos también, digo, me topo mucho con el tema de odio mi nombre y cómo se llama tu hijo. Igual. Como tú. ¿Por qué hacemos eso? O sea, yo digo, si ya nos dimos cuenta que esta forma de educar machista, feminista, elitista, qué sé yo, la que tengan en tu casa, que ya la identificaste, está mal, pues por eso somos otra generación, para hacer un cambio. Y me encantaría, y sé que así será, porque ya está haciendo, que mis sobrinos ya son otra generación. Y ya están haciendo las cosas distintas. ¿Por qué? Porque tuvieron otra mamá, otro papá, otro entorno, otra realidad porque económica. También fueron educados para atreverse a decir lo que sienten, porque ¿cuántos de nosotros, hombres y mujeres, crecimos con tú te callas, calladita te ves más bonita, tú no digas nada, los hombres no lloran, los adultos, tú estás para servir a los demás, entonces ¿cuántos abusos se cometen? Porque bueno, pues yo tengo que cumplirle a mi tío que me pide que, porque así se enseñó. Los adultos no se mezclaban con los niños, exacto, pero más bien al revés, los niños no se mezclaban al mundo de los adultos y, bueno, no te podrías acercar ni al... Bueno, esto no fue mi caso, la verdad, en mi generación, con mi papá, mi mamá, yo podía, bueno, a veces sí me corrían de, ay, estamos en una plática, pero me refiero a las cosas de la mesa, la comida, las cosas especiales, la convivencia. Pues no había temas que mis papás tocaran que fueran, había uno que otro temilla, o a lo mejor que no era de la incumbencia de un niño. Sí hay temas definitivamente que los niños no deben de escuchar. Hay películas que no deben de ver. Incluso, fíjate, en el libro de tanatología infantil, hay muchos niños, ese libro se creó para explicarle la muerte y el duelo a los niños, de cualquier edad, a la edad que se le presente al niño, ¿no? Y pues me di cuenta que los papás tenían muy poco cuidado en lo que los niños veían. Había niños muy pequeños de 6, 7 años que ya habían visto la del exorcista, ¿cómo? Que ya habían visto la del aro. Y yo decía, a ver, espérame, pero esa película tú no la puedes ver. Es que si la vi a escondidas y te dio miedo, sí, muchísimo miedo y luego ya no pude. Bueno, yo lo que les digo, los niños
van a absorber todo lo que les mostremos. De 0 a 7 años es súper básico que tengan una vida de lo más sana, de lo más armónica, llena de felicidad, de recuerdos bellos. Y sin embargo, pues muchos papás es de, ay, que no delata, la tablet, el iPad, el videojuego, que se entretengan. y que no me joda la vida, ¿no? Entonces, creo que hay una responsabilidad no solo de las mamás, sino también del entorno. Exacto. Ha sido muy favorecedor esto de las escuelas para padres, pero también que se involucren los abuelitos en la crianza, que se involucren los tíos. Si alguien tiene bueno que aportarte, que te diga en privado, ¿no? Oye, fíjate, quiero hacerte un comentario acerca de tu hijo, fíjate que esto y que el otro, y tú de repente dices, híjole, yo nunca había visto que mi hijo fuera un gandalla, ¿no? ¿A quién nos va a gustar que nos digan que nuestro chiquito hermoso, pero como si yo lo abracé, que me digan que sea el que golpea en la clase, el que humilla, el que bulea, el que, a ver, no, espérame, o al revés, ¿no? Porque los dos tienen un serio problema, tanto el niño que es abusado como el niño abusador, los dos hay un problema ahí. Entonces, bueno, ese viaje fue maravilloso, conecté con mi niña, los niños de repente les preguntaba qué querían hacer y me decían, bailar. Todos los niños quieren cantar, bailar y jugar en la misma proporción. Es increíble. Todos me pedían, no, pues hay que bailar. Y yo, válgame Dios. Y yo, malísima para el baile, malísima para la cantada, pues me puse a bailar con ellos. Cerré en una conferencia en Tlajomulco con más de, pues no sé, eran cerca de 500 niños. Wow. Y ellos querían bailar, pues les llevé la de Zapito y ahí me tienes bailando. La niña que más se divirtió fui yo. Fuiste tú. No, es una cosa. Ustedes ven los videos y yo corriendo con los niños de un lado al otro, me permití ser niña en este libro y fue maravilloso. Y también fue un libro de denuncia. Muchos niños les dije, anota mi celular y si en este momento no me quieres decir, me lo puedes decir después para que tus compañeritos no te vean o X. Pues sí, muchos me escribieron y la verdad fue muy triste ver historias de abuso donde los papás, principalmente la mamá, estaba enterada y no hacía nada. Y después me quise divertir mucho. Durante muchos años la gente me decía, ¿pero cómo? ¿Te dieron 6 anillos? ¿De qué me hablas? ¿Anillos de compromiso? Sí, 6. Entonces, y ese es el haz un libro. Y es el libro de A la Gorda que le dieron 6 anillos. Y es un libro que apenas tiene muy poquitito, acaba de salir, pero me he divertido mucho, Lucy. He aprendido del dolor de otras mujeres que me han compartido. Este libro tiene que ver más con las relaciones, digamos, amorosas, sí, afectivas, con una misma y con tu pareja. Fíjate que A la Gorda que le dieron 6 anillos es un medidor de autoestima para ver cómo estamos, para ver dónde está localizada tu valía y el valor que le pones a otras mujeres. ¿Se acuerdan que a lo mejor en la época de nuestras abuelitas era quién bordaba mejor y que se viera igual, que no supieras cuál era el derecho y el revés de cómo cosían perfecto? Bueno, mi abuela hasta bordaba con cabellos, era, bueno, una locura de manualidades. Y cómo tenían su casa y quién cocinaba mejor, quién hacía el mejor platillo. No, y ya sabes que tenías que ir a la clase de cocina con la señora del pueblo, bueno, que a todas las niñas les daba. Todavía hay esta carrera de administración del hogar. Y de verdad, no hay una cosa que me parezca más humillante que eso. ¿Y por qué humillante? Está padre que sea parte de tu vida, como ir a tomar clases de pintura, como a practicar un deporte, pero no que tu vida sea la administración del hogar al 100%, porque aunque seas ama de casa, no te puedes dejar de lado. Los procesos tanatológicos más complicados es cuando tu razón de ser son los otros, no tú. Es lo más complicado. Porque se muere el marido, quedas en una situación de viudez, entonces se te cierra el mundo, se te acaba el mundo económicamente, de razón de vida. Es que, y te lo dicen, ¿ahora quién voy a atender? Claro. Ya no sirvo para nada. A veces no es un tema de que se te murió, que te quedaste sola, sino ahora de quién te haces cargo, ¿no? Me quiero hacer cargo de alguien. Entonces, en este libro, pues hago una sátira. Claro que cuento quién me dio los 6 libros, hoy nomás, ya los no 6 anillos. Libros, en anillos. ¿Quién me dio los anillos? ¿Cómo me lo dio? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo estaba yo? Y pues bueno, trato de demostrarles a todas las mujeres que se quieren volver a casar, que se casan por primera vez, ¿por qué te vas a casar? O sea, las cuestiono.
qué piensas del amor, qué piensas del hombre, ¿cuál es el hombre perfecto para ti? Pues no existe, ya lo sabemos bien. Estoy segura que aquel hombre del que tenemos una fantasía, no si es decimos, como pensamos. o sea, nos vamos a dar cuenta que es un cochino, que es un desorganizado, que es un Oye, ¿qué tú machista, que es dices? un Ay, huele ególatra. delicioso, es todo caballero. Y 3 días sin bañarse, ¿no? El Sí, muy claro. desgraciado. Entonces, realmente, pues va a haber una parte oscura, va a haber una parte que no te va a gustar, y el libro habla justo de reencontrarte. El mensaje final del libro es divino, no tiene nada que ver con tener una pareja. Yo creo que cuando estamos bien con nosotras mismas es cuando atraemos, o sea, esa búsqueda, pues así como buscar, yo les voy a ser bien honesta, yo a ninguno de los 5 los busqué, o sea, y bueno, Llegaron. llegaron. Entonces, pues es muy divertido. Yo me divertí muchísimo haciéndolo. Claro que la segunda parte ya, bueno, entra ya más a las cavernas de la mente y a ver cómo tenemos un programa que tenemos que romper, ¿no? Esto de hija, busca un hombre trabajador y responsable. Bueno, trabajador y responsable entran un montón de personas que no son compatibles contigo. No, bueno, Ale, a mí me encanta todo esto que nos estás compartiendo, tus libros, por favor, sigan a Ale, búsquenla. Sus libros están en todas las librerías. Están en Ale Castaneda Oficial. Fíjate que ahí tengo una liga para que sea más cómodo para ustedes. Sin salir de casa, se los mandamos. Ok, entonces busquen a Ale Castañeda para que puedan encontrar y todos sus libros que tiene. Y bueno, Ale también dirige una comunidad muy linda que le mandamos muchos saludos a todos los niños. Ay, sí, son una belleza de personas. Sí, fíjense que Líderes Inspirando al Mundo es una comunidad que nació justo en pandemia, ¿no? Era 2020, la mayoría de nosotros nos dedicamos a los medios de comunicación, pero también hay cantantes, también hay actrices, también hay líderes dentro del mundo de la política, altruistas, hay de todo, comunidades extraordinarias como Freely Woman. Y entonces nos dimos cuenta que no nos podíamos quedar en casa, bueno, pues esperando a que todo esto se mejorara, sino que teníamos que hacer algo. Entonces descubrimos que en la unión de los talentos de cada uno de nosotros podíamos hacer maravillosas alianzas. ¿Y qué les digo? Que pues me han dicho en repetidas ocasiones, Ale, pues es que hay que cobrar y que para pertenecer, les digo, bueno, el reglamento está muy claro, tú tienes que aportar algo a LIM y LIM te tiene que dar algo a ti también, y la verdad es que la más grande satisfacción después de 6 años de haberlo creado son las alianzas. Bueno, tenemos parejitas en los lives que ahí se enamoraron, tenemos también personas que han hecho proyectos maravillosos, alianzas, por ahí que de repente los veo y que les digo, ¿y ustedes dónde se conocieron? Pues en el kinder o en la primaria. No, nos conocimos en LIM. Entonces, fíjate que ahí la competencia no se ve, no nos vemos como competidores, nos vemos como pues amigos primero, porque la amistad sí es la base. Cuando hacemos reuniones es de, ¡ay, cómo estás! Y bueno, todo el mundo se abraza, se quiere. Y fíjate que esa debería de ser la base de todas nuestras relaciones. El amor, la admiración, la amistad, porque entonces el proyecto del trabajo sale por sí solo, se acomoda solito y bueno, podemos caminar juntos dando lo mejor de cada uno de nosotros. Y bueno, también ha sido muy altruista, hemos ayudado a la comunidad wixárika, también a los niños con quemaduras del Hospital Civil de Guadalajara y un sinnúmero de cosas que se nos ocurren ahí a beneficio para ayudar a los niños con cáncer y a beneficio, y vamos apoyando y siempre apoyando. Y la verdad es que ha crecido mucho, Lucy. Y me da mucho gusto, la verdad. Muchos podcasts han salido, muchos escritores y muchas conferencias y muchos eventos. No, pues felicidades, Ale. La verdad ha sido un agasajo tenerte aquí en el Freely Podcast. Sigan a Ale porque sé que nos va a dar todavía muchas sorpresas. Una gran líder, una mujer resiliente, una mujer valiente, una mujer que se atreve a poner los puntos sobre las sillas porque a veces cuesta trabajo. ¿Y qué tal en las broncas que nos metemos, amiga? Claro, pero sí, bueno, vale la pena. Pero hay que saber poner límites. Yo creo que con eso es importante, como de último mensaje que yo les puedo otorgar este día, es de pon límites a quien lo necesite, porque a veces son nuestros papás, nuestra pareja, nuestros hijos, a veces es la gente a la que más amamos, a la que le tenemos que poner un límite y decir, basta ya. No vas a estar abusando del amor que te tengo, el cariño que te tengo, el respaldo que te he dado,
porque primero estoy yo y Exacto. se acabó. Y entonces el límite es muy, muy importante. Pues podríamos seguir platicando horas y horas con mi querida Ale. Realmente, de veras, síganla porque tiene mucho contenido de valor. Lean sus libros, van a encontrar cosas muy valiosas para su vida cotidiana. Mi querida Ale, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ay, amiga, muchas gracias por invitarme y pues sigan Freely Woman, una gran comunidad. Miren, no es por echar cebollazos, pero quiero compartir con ustedes que mi querida Lucy ha sido una de las mujeres más sororas, más generosas que conozco. Es muy difícil en el ámbito empresarial. Como siempre hemos sido como muy señaladas, muy atacadas, creemos que si llega otra mujer nos va a quitar nuestro espacio. Ese no es el caso de Lucy, la verdad es que ha hecho una gran comunidad también, amiga, y aquí públicamente te lo quiero decir, qué bien me hiciste sentir con lo que pasó hace algunos días y de cómo un reconocimiento que viene por parte de una amiga, por alguien que pensó en ti, es de mucho valor. Síguelo haciendo y qué belleza, qué padre. Pues gracias, mi querida Ale, la verdad es que estamos para sumar y es importante lo que dices porque realmente yo creo que cada quien tenemos nuestro lugar. Así que si algún día piensas que alguien te va a venir a quitar el tuyo, no, al contrario, a quién jalas, a quién sumas, a quién subes, porque todas tenemos un lugar, nos lo merecemos y qué padre que podemos compartir estos espacios con mujeres tan inspiradoras como tú. Ay, gracias, amiga, igualmente. Muchísimas gracias, mis queridas Frilis, mis queridos Frilis. Gracias a Jaycee Plasencia por hacer posible este podcast y desde luego a Views Media por transmitir a través de su canal. Síganos para más contenido y recuerda, ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el camino correcto. Hasta la próxima.